Qué grato privilegio es poder saludarles a ustedes, mis amados hermanos y amigos. Gracias por estar siempre conectados con nosotros, pendiente del contenido que colgamos en esta página de internet. Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos sean todos a Veracidad Adventista, su canal donde predicamos la verdad presente, donde predicamos la palabra de Dios. Quiero invitarles, por favor, si es la primera vez que usted está aquí en nuestro espacio, por favor suscríbase y apóyenos de esa manera. También quiero pedirle que por favor comparta este video con muchas personas. Este video es un tema sumamente interesante, lo cual necesitamos usted y yo como cristianos. Por lo tanto, yo creo que todos los cristianos a nivel mundial deben escuchar este sermón. Así que por favor comparta con todas las personas que usted pueda para que el evangelio pueda ser esparcido a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También le recuerdo que puede dejar su petición de oración a través de la cajita de los comentarios para que este servidor pueda orar por usted y así oramos los unos por los otros. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con Dios para comenzar el tema maravilloso que tenemos para el día de hoy. Acompáñame allí donde estás y vamos a orar. Padre bendito y santo que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, oh Dios, queremos agradecerte el privilegio que nos brindas de estudiar tu palabra, el privilegio que nos das de poder orar, Señor, hablar contigo y de esa forma enseñar a las demás personas. Muchas gracias, Padre Santo, por todos los privilegios que nos das. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras ofensas contra ti y rogarte en este momento, Señor, que nos hagas digno de estar en tu presencia. Enséñanos, instrúyenos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar un tema muy interesante y con ayuda de Jesucristo y de su palabra vamos a intentar responder esta gran pregunta. ¿Por qué será que nosotros no pasamos nuestras pruebas? ¿Te has preguntado esto? Este sermón yo lo hice a raíz de que yo también me hacía esta pregunta. Yo me preguntaba por qué yo sigo pasando la misma prueba, por qué siempre paso lo mismo, por qué no avanzo, por qué prueba y prueba, pero la misma, siempre la misma. ¿Por qué será? Muy bien. El Señor me habló a través de la Escritura, pude entender por qué razón es que no pasamos las pruebas. ¿Y por qué lo entendí, mis hermanos queridos? Porque cuando lo comprendí y actué conforme a lo que el Señor me dijo, entonces de una vez pude pasar la prueba. Es decir, de una vez el Señor me bendijo, se glorificó en mi vida y gloria a Dios por eso. Entonces, quiero que analicemos un texto bíblico fundamental y vamos a ver un ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, que por cierto, vamos a ver el ejemplo de Jesús, que es nuestro mayor ejemplo a seguir. Busque su Biblia, por favor, si la tiene por allí cerca, busque un resaltador, busque un lapicerito o un bolígrafo y por favor, si usted puede subrayar el texto, analícelo, subráyelo, enriquézcalo en su hogar, busque en el Espíritu de Profecía a ver qué dice después de esto, para que de esa forma usted pueda también enriquecerse mucho más, no solamente con lo que este servidor va a decir, sino con lo que usted pueda escudriñar y descubrir de su propia mano, ¿está bien? Y con ayuda de Dios. Entonces vamos a ir al libro de Lucas capítulo 22, en el versículo 42. Lucas capítulo 22, en el versículo 42. Vamos a leer la Biblia, dice lo siguiente. Aquí vamos a leer el contexto. Vamos primero a hablar de un poco del contexto. Es cuando Jesús estaba a punto de ser llevado cautivo para ser crucificado. Jesús estaba orando en el Getsemaní y llega un momento donde él siente tanta agonía, tanto miedo, tanto susto de ir a morir, de su plan, de lo que le tocaba hacer, que hace esta oración. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice lo siguiente. Escuche bien. Diciendo, vamos a leer desde el versículo 41, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, escuche bien y preste atención a esta declaración que hace Jesucristo en oración, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Escuche bien, voy a repetir nuevamente el texto bíblico. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok, una de las cosas que yo entendí de por las cuales nosotros no pasamos las pruebas que estamos viviendo y siempre vivimos las mismas pruebas, es porque nosotros la mayoría de veces, o casi siempre me atrevo a decir, nosotros buscamos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros no buscamos hacer la voluntad de Dios.
A ver, te voy a contar un pequeño testimonio que me pasó a mí hace algún tiempo y por qué yo entendí esto de esta manera. Resulta que en algún momento de mi vida yo no tenía dónde vivir, con mi familia no teníamos dónde vivir. Estábamos orando al Señor y yo sentía que el Señor no me respondía. Así que yo decía, bueno, el Señor no me responde, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Bueno, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Hice planes para salir de viaje, hice planes para salir del país, para poder buscar una mejor economía, poder conseguir un buen apartamento, poder conseguir una buena casa donde mi familia y yo pudiésemos vivir. Resulta, pasa y acontece que dentro de mis planes personales esto no estaba nada mal, esto no se veía nada mal. Pero pasa y acontece que la voluntad de Dios era otra, o es otra. Casi siempre la voluntad de Dios es diferente a la de nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros debemos tener en cuenta que hacer la voluntad de Dios es un privilegio y debemos aprender de Jesucristo. Fíjense ustedes que en este momento yo dije, bueno, voy a salir del país, hice planes para viajar, me voy a alejar de mi familia, pero es nada más por un tiempo, por un buen propósito. Y bueno, nada, voy al mismo tiempo a dedicarme al ministerio, mientras trabajo, mientras hago algunos otros proyectos, pues me dedico al ministerio también. Dentro de mis planes esto estaba correcto, esto estaba bien, no había ningún detalle con esto. Pero resulta que en la mente de Dios había otro plan para mí. Escuche bien, cuando yo ya tengo todo el plan listo, me faltaba un día para salir, yo debía hacer un negocio para poder adquirir un poco de dinero para poder completar y salir, poder viajar. Resulta, pasa y acontece que a última hora se me cae ese plan, se me cae ese negocio y no puedo ejecutar el negocio con ninguna persona. Entonces, para mí fue un poco frustrante porque mi plan ya estaba hecho, ya yo estaba listo para salir de viaje, pero me faltaba esa parte del dinero. Entonces, yo entré en oración a Dios una mañana, recuerdo, me desperté temprano y me levanté angustiado porque no podía dormir. Yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya tenemos que salir de aquí de donde estamos y no tengo dónde vivir. No tenemos dónde vivir, ¿qué voy a hacer? Y en mi mente yo decía, bueno, Dios no quiere que nosotros estemos mal. Dios quiere que nosotros estemos bien. Bueno, cuando oré, le dije, Señor, por favor, hábleme. Hábleme, Señor, a través de su palabra. Donde yo abra la Biblia, por favor, háblame. Háblame a través de ese escrito está para yo sentir paz en mi corazón. Mis hermanos, vengan, les cuento. Resulta que cuando yo oro, le digo, Señor, en el nombre de Jesucristo necesito escuchar una respuesta. Hoy, Señor, hoy necesito escuchar una respuesta. Muy bien. Cuando yo abro la Biblia, nada más y nada menos, la abro en el libro de Josué. La abro en el libro de Josué, en el capítulo 1. Resulta, pasa y acontece que cuando yo abro la Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1, yo me encuentro con una frase muy peculiar, con una declaración muy exacta y muy directa para la respuesta que yo estaba buscando. Entonces vamos a leer Josué capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 7 y el versículo 8. Estos fueron los dos textos que yo sentí paz en mi corazón cuando los leí y sentí que era una respuesta de Dios. Escuche bien, Josué 1 capítulo 1 versículo 7. Mire cómo dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando yo leí este texto bíblico, mis hermanos queridos, yo sentí una cosa tremenda en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo soy un siervo de Dios, así me considero, el Señor me ha llamado a ser su siervo. Yo me dedico a un ministerio y resulta, pasa y acontece que en mi mente yo quería seguir con mi ministerio, pero al mismo tiempo trabajar en otra cosa. Pero eso no era la voluntad de Dios. Entonces el Señor me dice, esfuérzate. Entonces yo digo, bueno, pero es que yo me estoy esforzando. Yo estoy queriendo trabajar, queriendo abrir puertas para darle un bienestar a mi familia y buscar quizás un mejor futuro, un hogar donde pudiéramos estar bien yo y mi familia. Pero el Señor me dijo, esfuérzate, pero no en buscar dinero, no en buscar un apartamento, no en buscar trabajo, no en ir a otro país, alejarte de tu familia y a buscar un mejor futuro. Eso no es en lo que te tienes que esforzar. Más bien esfuérzate y sé muy valiente. Escuchen bien estas dos declaraciones. Hay que esforzarse y ser valiente. ¿Pero para qué? Dice aquí, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir,
El Señor lo que quería era que yo me esforzara más bien en mi vida espiritual, que yo me esforzara más bien en mi hogar, en hacer crecer este ministerio, en predicar su palabra, en estudiar su palabra y obviamente aprender tanto que yo pudiera estar apto para el reino de los cielos. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces el Señor me dice que si yo hacía todo esto, todas las cosas que yo hiciera, me iba a ir bien. En todo lo que yo emprendiera, iba a prosperar. Entonces cuando yo asimilé esto, cuando yo entendí esta respuesta, mis hermanos, yo dije, ok, fíjense ustedes cómo es el ser humano interesante. Yo sentí que era una respuesta de Dios, pero sin embargo, estaba como esperando, ¿no? A ver si se me daba el negocio. Fíjense cómo somos nosotros interesantes. Ya el Señor me había dado la respuesta y yo sentía que era una respuesta de Dios, pero yo seguía esperando el negocio. Así que esa noche pasó y al otro día mi esposa se levanta muy temprano de mañana con la misma inquietud, con la misma preocupación. Yo no le dije nada a ella, que estudié, que Dios me habló. Simplemente yo estaba esperando como el negocio que se pudiera dar con alguna persona. Resulta y pasa que mi esposa se levanta muy temprano, muy temprano, 6, 5 de la mañana, 4 de la mañana creo, 4 y media de la mañana, se pone a estudiar la Biblia, se pone a leer y resulta que Dios le habla a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando mi esposa descubre esto, que el Señor le habla y ella siente paz en su corazón, va y me despierta a mí temprano y me dice, amor, levántate porque necesitamos hablar. Dios me respondió, Dios ya me dio la respuesta de lo que debemos hacer y es que tú no te tienes que ir. Y yo le dije, ¿cómo es eso que yo no me tengo que ir? Si yo me voy es por un mejor futuro para nosotros, para encontrar un hogar para nosotros donde vivir. Y me dijo, no, vamos a estudiar. Nos arrodillamos, oramos, cantamos y cuando estudiamos la palabra de Dios, todos los textos bíblicos que mi esposa leyó se referían o hacían referencia a que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hacían referencia a que nosotros primero debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual. Debemos ejercer la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Y cuál es la obra a la que el Señor me ha llamado? Predicar su palabra. Yo tengo, mire, hermanos, yo aquí donde vivo en Mérida, Venezuela, tengo estudios bíblicos, hago obras para el Señor, gracias a Dios, desarrollo este ministerio, trabajo en la iglesia. Mejor dicho, tengo una cantidad de ocupaciones para el Señor que son para honra y gloria suya. Entonces, el Señor sabía que si yo me iba de aquí, que si yo dejaba este camino donde voy, pues sencillamente quizás me iba a apartar de Él por andar trabajando, por andar cumpliendo un horario, por andar buscando un mejor futuro y no iba a poder seguir con el ministerio que es para la predicación de su palabra. Entonces, mis hermanos queridos, ¿con qué voy con esto? Volvamos a Lucas capítulo 22, allí donde iniciamos, Lucas capítulo 22, y quiero resaltar, mis hermanos queridos, donde el Señor estaba haciendo esta oración. Hermanos, cuando el Señor estaba haciendo esta oración, no se encontraba en una situación nada fácil. La situación de Él era que Él ya sabía que iba a ir a la muerte, pero no era cualquier muerte, mis hermanos. Como el ejemplo que yo pongo, yo digo, si Jesús hubiese sabido que iba a morir de un infarto, chévere, no pasa nada, se acuesta a dormir, le dio un infarto y no pasó nada, no sintió dolor, no sufrió. Pero la muerte de Jesús era una cosa terrible. Jesús estudiaba el libro del profeta Isaías, estudiaba la Biblia, seguramente, claro estamos, y estudiaba las profecías de Isaías, donde decía que Él mismo iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser varón de dolores, iba a ser azotado, insultado, iba a ser injuriado. Mejor dicho, Él sabía lo que se enfrentaba, por lo tanto sintió miedo. Escuchen esto, ¿saben ustedes que cuando Jesús hizo esta oración, Padre, si quieres pasa de mí esta copa? ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Padre, si quieres líbrame de esto, si quieres líbrame de esto que voy a pasar porque tengo miedo, realmente no quiero pasar por esto. Pero ¿cuál fue la declaración del Señor? Pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué cosa? Sino tu voluntad. Entonces, aquí está la clave, mis hermanos, de por la cual yo entendí que no pasamos las pruebas. Porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Yo estaba viviendo una prueba bastante dura, una prueba de aflicción, una prueba que me tenía bastante preocupado. Y mis hermanos, cuando mi esposa me iba predicando, me iba leyendo los textos bíblicos, de mis ojos brotaron lágrimas y yo dije, Señor, verdaderamente fue una respuesta a lo que me diste ayer. Y yo le dije a mi esposa, amor, yo ayer estudié y Dios me respondió. El Señor me habló también y me dijo que yo no debía irme, que lo que yo debía hacer era esforzarme para guardar sus mandamientos, esforzarme para estar en sus caminos, para hacer crecer mi vida espiritual. Y de esa forma, todo lo que yo emprendiera me iba a prosperar.
el Señor me iba a prosperar, pero yo tenía que esforzarme para no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Así le hablé yo a mi esposa, entonces mi esposa también lloró, sentimos gozo y sentimos paz en nuestro corazón. Cuando yo acepté la voluntad de Dios, que yo no tenía esperanza de encontrar un apartamento, no tenía esperanza de encontrar una casa, entonces cuando yo acepté la voluntad de Dios, el Señor me hizo pasar la prueba y se glorificó en mi hogar, se glorificó en mi vida, mis hermanos queridos. Yo hoy por hoy puedo gozar de un nuevo apartamento, gracias a Dios. El Señor me dio un lugar digno, un lugar bonito donde vivir, un lugar estable, un lugar hermoso, maravilloso, tanto o mejor aún que como lo anhelábamos en nuestro corazón. Entonces glorificamos el nombre de Dios por eso, mis hermanos. Fíjense ustedes que el Señor dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Por qué ustedes creen que el Señor dice eso? Porque realmente no quería morir de esa forma. Pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben ustedes que la sierva del Señor dice que cuando el Señor oró 3 veces de la siguiente manera, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, a la tercera vez cayó como muerto, pálido, triste y empezó a sudar gotas de sangre? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esta condición, esta patología médica se llama, eso tiene un nombre, ya lo voy a recordar, que es el hecho de sudar sangre. Se llama hematoidrosis. Así se llama la condición clínica para esta patología, ¿no? Así se llama, hematoidrosis. Y es la acción de sudar sangre. ¿Cómo sucede esto, mis hermanos y amigos? Escuche bien esta declaración porque esto es importante para entender el contexto de por qué Jesús no quería y estaba haciendo esta oración. Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, por favor, pero no se haga mi voluntad, a pesar de que era malo, a pesar de que era duro lo que le iba a suceder, a pesar de que la prueba que le iba a pasar era bastante fuerte, que yo estoy seguro que ninguno de nosotros ha pasado una prueba tal como la que pasó Cristo Jesús cuando vino a morir en esta tierra por ti y por mí. Hematoidrosis se llama la condición clínica. Esto sucede cuando la persona se somete a un estrés demasiado intenso, a una ansiedad y a un miedo tan grande que las arterias que están debajo del cuero cabelludo se revientan. Por lo tanto, pasan por los folículos del cabello y hacen que las gotas de sangre se chorreen sobre el rostro, sobre la cabeza y se mezclan con el sudor. No es que está sudando sangre. Eso fue lo que le pasó a Cristo Jesús cuando estaba haciendo esta oración. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, curiosamente me puse a investigar y dice la estadística que como 4 o 5 personas en el mundo han sufrido de esta condición que sufrió Cristo Jesús antes de morir. Y estas personas sufrieron de esta condición, hematoidrosis, justamente antes de ser ejecutados en la silla eléctrica. Así que, hermanos queridos, esto es real. La hematoidrosis ¿cómo se llama? Se siente o se representa en el cuerpo humano cada vez que nosotros estamos sometidos a un estrés, a una ansiedad y a un miedo muy grave que permite que el cerebro, pase todas estas cosas que ya les expliqué hace un momento, que las arterias se revientan y empezamos a sudar sangre. Entonces, mis hermanos queridos, la sierva del Señor dice que cuando Jesús cayó como desmayado después de repetir 3 veces esta oración, entonces allí bajaron ángeles del cielo y empezaron a animarlo, empezaron a prepararlo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Comenzaron a animarlo, a prepararlo, a darle aliento para que él pudiera estar preparado para pasar esa prueba que le tocaba pasar. Entonces, mis hermanos queridos, la invitación es para que usted pueda, en el nombre de Jesucristo, pasar la prueba que usted está viviendo hoy. ¿Está pasando una prueba fuerte? Me imagino que sí. Cada quien lleva un peso de una cruz. Algunos llevan una cruz de hierro, otros llevan una cruz de paja, otros llevan una cruz de madera, otras una cruz de plástico. Pero, mis hermanos, a cada quien le pesa su cruz tanto que usted ni yo nos podemos imaginar. Entonces, ¿cuál es el secreto, mis hermanos, para nosotros poder pasar la prueba? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios. No haga su propia voluntad, por favor. No busque resolver sus problemas por su propia cuenta. Recuerde que la voluntad de Dios es muy diferente a la de nosotros. La mayoría de veces es diferente a sus pensamientos y a mis pensamientos. Por eso yo les recomiendo en el nombre de Jesucristo, porque a mí me pasó cuando yo acepté la voluntad de Dios, aun cuando yo no veía salida, aun cuando yo lo veía mal, aun cuando yo decía yo tengo que irme porque aquí no encuentro salida, aún así dentro de ese desespero el Señor me dijo cuál era su voluntad. Cuando yo lo acepté, mis hermanos,
vino el cambio, vino el paso de la prueba y el Señor se glorificó en mi vida. Así que yo estoy seguro que el Señor también se puede glorificar en tu vida y que el Señor permita que tú puedas aceptar su voluntad. Recuerda, no es fácil, por eso el Señor mismo, Jesús, oró: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, espero que este mensaje, este testimonio haya sido de gran bendición para tu vida. Por favor, no te olvides de suscribirte si es la primera vez que estás con nosotros. Comparte este mensaje, por favor, compártelo. Todas las personas necesitan conocer este mensaje porque estoy seguro que mucha gente se hace esta misma pregunta que yo me hice. ¿Por qué no pasamos las pruebas? ¿Por qué seguimos viviendo la misma prueba? Es muy duro estar en pruebas, mis hermanos, pero el Señor promete sacarnos victoriosos de estas pruebas. Por favor, deje su petición de oración en la cajita de los comentarios y espero que nos veamos pronto en otra ocasión. Que el Señor te bendiga y te guarde y nos vemos pronto. Chao, chao.